Oye, antes de que te cuente lo que pasó en mi casa cuando era niño, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez le has dado agua a un desconocido? Porque en el campo, en los pueblos alejados, existe una regla que nuestros abuelos nos grabaron en el alma desde pequeños. El agua no se le niega a nadie, jamás, bajo ninguna circunstancia. Es una ley no escrita, una norma sagrada que va más allá de la religión. Pero lo que te voy a contar hoy es la historia de cómo esa misma bondad se convirtió en la puerta de entrada para algo peligroso. Y si crees que conoces al diablo con cuernos y rabo, déjame decirte algo, estás completamente equivocado, porque el día que él tocó nuestra puerta, tenía el rostro de un joven necesitado. Tenía sed, tenía cansancio, tenía una historia creíble. Quédate hasta el final, porque esta historia no es de las que se olvidan fácil. Todo ocurrió en una finca perdida en Minas Gerais, Brasil, un lugar donde las casas están tan separadas que el vecino más cercano queda a media hora caminando. No había señal ni nada. Mi familia éramos 6, mi papá, mi mamá, mis 3 hermanos y yo. Vivíamos de lo que la tierra nos daba. Mi padre se partía el lomo trabajando, sembrando maíz y frijol bajo un sol que no perdonaba. Mi madre hacía milagros en la cocina para que la comida alcanzara. No teníamos luz eléctrica, no teníamos agua corriente, solo un pozo a 100 metros de la casa y un cántaro de barro que mi mamá llenaba cada mañana temprano. Ese año fue brutal. La sequía había arrasado con todo. Los sembrados estaban secos, amarillos, muertos antes de tiempo. El pozo cada día daba menos agua. Mi papá repetía que si no llovía pronto, tendríamos que irnos a la ciudad. Mi mamá rezaba todas las noches con el rosario entre las manos, pidiendo a Dios que mandara lluvia, que no nos abandonara. Fue un jueves por la tarde. Mi mamá había preparado una limonada de hibisco con las últimas flores secas. Yo estaba afuera pateando una lata oxidada, cuando vi que por el camino de tierra venía caminando un muchacho. No era de por ahí. Un desconocido se nota desde lejos. Algo en el aire que lo rodea te avisa que no pertenece. El muchacho tendría unos 20 años. Vestía ropa sencilla, un sombrero viejo y unas sandalias de cuero gastada. Tenía el rostro empapado en sudor y el paso lento. Cuando llegó al portón, se quitó el sombrero y me miró fijamente. Sus ojos parecían mucho más viejos que su cara. No eran ojos de un joven, eran ojos que cargaban algo oscuro. «Buenas tardes, niño», dijo con una voz ronca, como si tuviera la garganta llena de polvo. «¿Está tu mamá?» Yo no respondí. Me quedé paralizado. Algo en él no cerraba. Lo sentía en mis entrañas, un instinto primitivo. Mi mamá salió limpiándose las manos en el delantal. Era una mujer bajita, morena, con el cabello recogido en una trenza larga. Tenía esa clase de belleza sencilla del campo, forjada a punta de trabajo, sacrificio y fe. Cuando vio al muchacho, algo en su rostro cambió. Fue apenas un instante, pero algo en sus ojos se apagó por un segundo. «Buenas tardes, señora», dijo el muchacho, quitándose el sombrero con una reverencia que parecía demasiado estudiada, demasiado ensayada. «Vengo de muy lejos y traigo la garganta seca. ¿No tendría, aunque sea un poquito de agua? Solo un sorbo». Y sigo mi camino. En mi mamá lo miró despacio, con esos ojos de madre que todo lo evalúan. Luego miró hacia el cántaro de barro dentro de la casa. «Mamá, no le des, no», le dije en un susurro. Era ese instinto que te grita cuando algo no está bien. Pero mi mamá era mujer de fe. Suspiró profundo, se persignó rapidito y entró a la casa sin decir una sola palabra. Yo me quedé afuera vigilándolo. Él me sonrió, pero esa sonrisa no llegó a los ojos. Como un actor que recita su papel. Si alguien te dijo que el diablo necesita permiso para entrar en una casa, créele, mi mamá abrió esa puerta con ese jarro de agua. El muchacho tomó el agua despacio, sin apartar los ojos de mi mamá. Devolvió el jarro con una reverencia exagerada, casi burlona. «Dios se lo pague, señora. Que Nuestra Señora la bendiga a usted y a toda su familia». Y se fue
sin mirar atrás. Cuando llegó a la curva del camino, desapareció. No se escondió. Simplemente dejó de estar, como si alguien hubiera apagado una imagen. Ella entró a la casa y se sentó con la mirada perdida. Yo sabía que ella también había visto que aquello no tenía explicación. ¿Alguna vez sentiste que alguien te estaba mirando? Lo sientes en la nuca, en ese lugar donde se instala el miedo verdadero. Cuando mi papá llegó, comimos en silencio. Los perros estaban completamente quietos, encogidos debajo del corredor con el rabo entre las patas. Entonces empezó. Pasos lentos y deliberados que rodeaban la casa, como si alguien afuera estuviera midiendo cada movimiento. Mi hermano Mayoere fue a espiar por la ventana. Retrocedió de golpe, con el rostro blanco en papá. Hay alguien afuera. Está junto al pozo. Mi papá no era hombre de asustarse fácil. Había pasado toda su vida en el campo, trabajando desde que salía el sol hasta que se ponía, enfrentando tormentas, sequías, animales salvajes y todas las cosas que el monte tiene para ofrecer. Era de manos grandes y callosas, de mirada firme, el tipo de hombre que, cuando truena fuerte, no se mete a la casa, sino que sale a ver de dónde viene el rayo. Pero esa noche, cuando mi hermano dijo que había alguien parado junto al pozo mirándonos, vi algo en sus ojos que nunca había visto en miedo. No era el miedo de cobarde, era ese miedo profundo de reconocer que hay cosas en este mundo más allá del filo de un machete. Se levantó despacio de la silla, descolgó el machete que siempre colgaba en un clavo de la pared y caminó hacia la puerta con pasos lentos. Mi mamá lo agarró del brazo antes de que llegara. «No salgas, viejo. Algo no está bien. Tengo que ver quién es», dijo. «Elan puede ser algún necesitado». «Ah, no», dijo mi mamá, con una firmeza que no le conocía. «Ah, no es un necesitado. Yo le di agua a un muchacho. Ese muchacho no era normal». A mi papá la miró fijo a los ojos. «¿Qué quieres decir?» Mi mamá tragó saliva, mirándonos a todos los niños. Cuando se fue, Ann desapareció. Ann no siguió caminando. Simplemente dejó de estar ahí en silencio absoluto en la mesa. Nadie movió un músculo. Mi papá apretó más fuerte el mango del machete, miró hacia la ventana y luego hacia la puerta. Los pasos de afuera seguían escuchándose, lentos, constantes, paciente, como si quien los daba tuviera todo el tiempo del mundo y supiera que tarde o temprano le íbamos a abrir. Finalmente, mi papá abrió la puerta de golpe, salió al corredor con el machete en alto y gritó: «¿Quién está ahí? Muéstrese». Nadan solo el viento moviendo despacio las ramas de los árboles y el chirrido de los grillos. El quintal estaba vacío. No había nadie. Mi papá bajó los escalones del corredor y caminó hacia el pozo, despacio. Nosotros lo espiábamos por la ventana sin respirar casi. Cuando llegó al pozo, se agachó, encendió el fósforo que cargaba siempre en el bolsillo y lo acercó al suelo. Y ahí estaban huellas, pero no eran huellas normales. Eran marcas demasiado profundas, como si quien las hubiera dejado pesara el triple de lo que cualquier hombre puede pesar. No eran de zapatos ni de pies descalzos. Eran algo diferente, algo que ninguno de nosotros supo describir, solo que no correspondían a nada conocido. Pero lo peor estaba en el borde del pozo. Grabado con algo afilado, había un símbolo, una cruz al revés con 3 rayitas de cada lado, formando una figura que irradiaba algo que daban ganas de no mirar, como cuando te acercas demasiado al borde de un precipicio y retrocedes. Mi papá volvió a la casa más rápido de lo que había salido. Entró, cerró la puerta, echó el pasador y se sentó con la cabeza entre las manos. «Mañana temprano vamos donde el padre. Esto no es cosa de hombre». Esa noche nadie durmió. Nos amontonamos todos en el cuarto principal, con la vela encendida y el rosario en las manos de mi mamá. Afuera se escuchaban esos pasos, rodindo la casa, lentos, calculados. Los perros aullaron sin parar hasta que amaneció. Cuando por fin salió el sol, mi papá montó el caballo y se fue al pueblo a buscar al padre.
El padre Herculano llegó al mediodía. Era un viejito delgado, con la sotana gastada y un rosario grande colgado al cuello. Cuando mi papá le terminó de contar todo, el padre se puso serio. ¿Le dieron agua al muchacho?, preguntó, mirando directamente a mi mamá. Sí, padre, era solo agua. ¿Cómo le iba a negar agua a alguien? El padre Herculano suspiró largo y se persignó. Hija mía, él no necesita mucho para entrar. A veces le basta con un sorbo de agua o una puerta entreabierta. Con eso ya tiene lo que busca. Salimos al patio. Cuando el padre vio el símbolo grabado en el borde del pozo, el color se le fue del rostro. Comenzó a rezar en latín, pero el agua no llegaba a tocar la piedra. Se evaporaba en el aire, a centímetros de la superficie, como si hubiera una barrera invisible. El padre Herculano retrocedió un paso y dijo en voz baja: «Esto es más fuerte de lo que pensé. Voy a necesitar ayuda». El padre Herculano se fue prometiendo volver esa misma tarde con más sacerdotes. Y nosotros nos quedamos ahí, dentro de la casa, con las puertas cerradas. Pero si tú crees que lo más difícil ya había pasado, estás muy equivocado, porque fue exactamente esa tarde cuando las cosas empezaron a pasar. Primero fue el olor a un olor que llegó de la nada. No era algo podrido ni quemado, era algo que se sentía profundamente equivocado. Después fue mi hermanita. Tenía apenas 6 añitos, una niña chiquita, flaquita, con trenzas y una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto donde entrara. Esa tarde estaba sentada en el rincón cuando de repente levantó el brazo y apuntó con el dedito hacia la esquina más oscura de la habitación. «Mamá, ¿quién es ese señor que está parado ahí?». Mi mamá giró la cabeza de inmediato. No había nadie. La esquina estaba vacía, pero cuando miré de reojo, distinguí algo. Una silueta alta, delgada, sin forma definida, que se movía entre los cuartos como si conociera nuestra casa. Llegó la noche. Mi mamá acostó a mi hermanita. Apagamos la vela principal y dejamos solo una pequeña. Intentamos dormir, o al menos fingir. Fue pasada la medianoche cuando ocurrió. Mi hermanita empezó a hablar entre sueños, pero esta vez lo que salió de su boca no era su voz. «Ya me dieron permiso. Ya estoy adentro. Esta casa es mía». Ahora era una voz de hombre adulto, gruesa, profunda, oscura. Mi mamá pegó un grito. Mi papá se lanzó hacia ella y la tomó en brazos, rezando el Padre Nuestro con la voz quebrada pero firme. Mi hermanita se rió en una carcajada que no era de niña y entonces abrió los ojos. Estaban completamente negros, como un pozo sin fondo. Mi papá no esperó que amaneciera. Salió a medianoche, montó el caballo en la oscuridad y se fue al pueblo a buscar al padre Herculano. Nos dejó solos. La niña seguía en el colchonete con esa sonrisa torcida que no era suya, como si alguien más usara su carita. Mientras rezábamos, las cosas empezaron a moverse. El cántaro de barro cayó de la repisa, rodó por el piso y se detuvo perfectamente de pie. Luego las ollas en la cocina, golpeando solas, siguiendo un ritmo, un patrón de golpes secos que llenaban la casa de un sonido frío. La cosa se rió, una carcajada que venía de las paredes, del techo, del piso, como si la casa entera estuviera poseída. Habló directamente en nuestras cabezas, una voz que todos escuchamos al mismo tiempo. Me dieron permiso. Esta familia es mía ahora. Dios no viene a las casas donde la pobreza huele a miseria. Pero yo sí, yo siempre vengo. Y ustedes me dejaron entrar. Mi hermano Mayo, se levantó. Estaba temblando de pies a cabeza. Te lo juro, le veía las manos temblar desde donde yo estaba. Pero se levantó. Con 2 shakos, con todo el miedo del mundo encima, se levantó. Caminó hasta la pared donde colgaba el crucifijo de madera. Era un Cristo viejo, oscuro, tallado a mano por mi bisabuelo. Había sobrevivido inundaciones, mudanzas
Años de sol y lluvia. Era parte de nuestra familia tanto como cualquiera de nosotros. Mi hermano lo descolgó con las dos manos, lo levantó hacia el centro del cuarto y gritó: «En el nombre de Jesucristo, sal de esta casa». Lo que pasó después me quitó el aliento. El crucifijo comenzó a calentarse, de golpe, como si alguien lo hubiera metido en el fuego. Mi hermano aguantó todo lo que pudo, pero el calor fue tan intenso que tuvo que soltarlo con un grito de dolor. La madera humeaba, un humo fino y oscuro que subía en espiral hacia el techo, como si el Cristo mismo estuviera ardiendo desde adentro. Y esa voz soltó una carcajada. «¿Un pedazo de madera es todo lo que tienen?». Mi hermano cayó de rodillas, llorando. Fue entonces cuando mi mamá hizo algo que ninguno esperábamos. Ann se levantó, dejó a mi hermanita en el colchonete y tomó su rosario. Era de mi abuela, que había sido rezandera en el pueblo. Mi mamá se colocó el rosario en el cuello y se plantó en el cuarto. «Escúchame bien, maldito. Esta es mi casa. Estos son mis hijos. Y te juro por Dios que voy a pelear por ellos». Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, algo comenzó a formarse en el centro del cuarto. Una forma que cambiaba constantemente, con ojos que brillaban en la oscuridad como dos brasas encendidas, rojas y fijas. ¿Estás dispuesta a dar tu vida, mujer? ¿Estás dispuesta a entregar tu alma? Mi mamá no respondió con palabras. Empezó a rezar. Rezaba palabras en una lengua que no reconocí, antiguas, pesadas, y la figura retrocedió. Solo un paso, Ann, apenas uno. Fue en ese momento cuando escuchamos los caballos. Mi papá había vuelto. El padre Herculano entró primero, seguido de dos sacerdotes más. Cargaban agua bendita, cruces, Biblias abiertas. Pero cuando cruzaron la puerta y vieron la escena, se detuvieron. El padre Herculano se puso al lado de mi mamá y comenzó a rezar junto a ella. Mi papá se arrodilló al lado. La cosa arrulló, un rugido que hizo vibrar las paredes, que reventó los vidrios de las ventanas, que sacudió el piso. Mi hermanita se levantó de golpe, rígida, como un muñeco al que alguien jalara los hilos, con la cabeza colgando hacia atrás. «No me voy», dijo con esa voz que no era la suya. «Esta niña es mía, la tomo como pago». Mi mamá lanzó un grito, pero el padre Herculano la detuvo. «No la toque. Si la toca ahora, él la va a jalar a usted también». Los tres sacerdotes formaron un círculo con sal bendita alrededor de mi hermanita y comenzaron a rezar en latín. La figura en el centro del cuarto empezó a agitarse. Me dieron permiso. Repetían: «El agua fue la llave, las vigas del techo gimieran», como si la casa entera estuviera a punto de derrumbarse. Y entonces mi mamá hizo algo que cambió todo. Se arrodilló mirando hacia arriba y dijo: «Ann, Señor, si mi hija tiene que pagar por mi error, entonces que pague yo. Lévame a mí». Silencio, Anún. Silencio tan absoluto, tan completo, que dolía en los oídos. Tudu paro. No sé si fue Dios quien escuchó a mi mamá esa noche. No sé si el diablo tiene reglas que nosotros no conocemos, límites que ni él mismo puede cruzar, cuando se enfrenta a algo más poderoso que su propio odio. Lo que sé es lo que vi. Cuando mi mamá terminó de hablar, cuando ofreció su vida por la de mi hermanita, la cosa se detuvo. No rugió, no amenazó, no respondió con burlas, simplemente se quedó quieta, inmóvil. El padre Herculano aprovechó ese instante sin dudar. Sacó su botella de agua bendita y la roció por toda la casa. Los otros dos sacerdotes hicieron una cruz grande en el piso con sal bendita y colocaron a mi hermanita en el centro. Ella seguía rígida, con los ojos completamente negros, sin parpadear, mirando hacia ningún lugar, pero ya no sonreía. «Espíritu inmundo», dijo el padre Herculano con una voz que llenó cada centímetro de ese cuarto. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta niña y de esta casa. No tienes poder aquí». La figura se sacudió. «Me dieron permiso», insistió.
Pero esta vez su voz sonaba diferente, menos segura, a menos imponente. No hubo permiso, respondió el padre. Hubo una madre que le dio agua a quien parecía necesitarla. Hubo bondad, hubo humanidad. Los 3 sacerdotes comenzaron a rezar al mismo tiempo, en latín, con las voces entrelazadas formando una fuerza poderosa. Mi papá se arrodilló al lado de mi mamá, la abrazó Anne y rezaron juntos, con las voces quebradas, con las manos unidas, y la cosa empezó a encogerse. Esa figura que había llenado el cuarto se iba haciendo más pequeña, más borrosa. Mi hija es de Dios. Anne siempre lo fue, Anne siempre lo será. Y tú no tienes nada que hacer aquí. Mi hermanita abrió la boca cero y salió un grito. No, era su voz, era esa otra voz, oscura y gruesa. La sombra se retorció una última vez, se contrajo y luego un golpe, como un trueno, sacudió todo. Y después nada en silencio, las velas volvieron a encenderse solas. Mi hermanita cayó al piso. Mi mamá la levantó, la apretó contra su pecho. Cuando mi hermanita abrió los ojos, eran castaños, los de siempre. Mi mamá lloró de alivio, de gratitud, de amor. Ya se fue, dijo el padre Herculano. Lo que hizo su esposa, ofrecer su vida por amor, rompió cualquier permiso que él creyera tener. Los años pasaron. Mi hermanita creció, se convirtió en una mujer fuerte. Pero cuando llueve fuerte y truena, se pone nerviosa. Dice que siente como si alguien la mirara desde lejos, como si hubiera una ventana abierta en algún lugar que no tiene ubicación. No te digo esto para que dejes de ser buena persona. Te digo que antes de abrir esa puerta, antes de extender esa mano, reza. En el campo dicen que el diablo busca entrar en las casas pobres, donde la gente es buena por naturaleza. No, porque seas malo. Si esta historia te erizó la piel, cuéntame en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir escuchando estas historias reales del interior. Cuídate mucho, amigo, y que Dios te proteja a ti y a los tuyos.